Nada más grande y privilegio más glorioso es el que el Señor nos ha dado, que podamos orar. Orar, lo conocemos, es hablar con Dios. Pero hay algo, hermanos, que puede impedir que oremos. Recordemos al Señor Jesús. Él se alejaba y hablaba con su Padre Celestial. Los discípulos lo escuchaban hablar con Dios, hablar con su Padre, cosa que ellos supuestamente practicaban, ¿no? Recordemos que los fariseos iban a los parques, las plazas, no iban a los parques, y los fariseos en los parques alzaban las manos y clamaban a Dios, pero eran hipócritas. Supuestamente hablaban con Dios, pero sus vidas no reflejaban nada de una comunión con Dios. Entonces eran hipócritas. Jesús les dijo: no sean como ellos, no sean como ellos, porque, hermanos, lo peor para el Señor es un hipócrita. ¿Qué ocurre? Los discípulos un día se acercan al maestro y le dicen: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les dice: bueno, está bien, ustedes quieren, bueno, les da un modelo de oración, no una oración para que la repitamos a cada rato, hermanos. No, porque voy a orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración, o podemos decir oración modelo. No es que voy a repetir: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, es un modelo de oración. Y eso fue lo que el Señor les instruye a sus discípulos. Oraréis así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando Jesús hace esa introducción, les está diciendo que hablar con el Padre Celestial no es hablar con cualquiera. Dice: santificado sea tu nombre. En el momento que nosotros hablamos con Dios, nos concentramos en el Señor, mis hermanos, el lugar donde estamos es un lugar santo. Santo. Cuando usted está hablando con Dios, se concentra en el Señor, se concentra en hablar con Él, y de manera muy respetuosa, más respetuosa que cualquier ser humano en este mundo, cuando usted hable con Dios: Padre Celestial, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como el cielo, aquí también en la tierra. Es decir, deseando estar en el reino de Dios. Deseando estar. Modelo de oración. No, hermanos, no. Eso que se repiten: voy a 3 Padres Nuestros, 4 Padres Nuestros, 5 Padres Nuestros. No. Ese es un modelo de oración. Modelo. Oración modelo. Pero no es para repetir, ¿no? Lo cual el Señor lo dijo: no uséis vanas repeticiones como los fariseos, no. Modelo de oración. Pero, ¿qué pasa, hermanos, con ese privilegio más grande que tenemos nosotros? Si, en primer lugar, debemos concientizarnos que Dios está en usted. Jesús está en usted. Cuando Cristo vino a mi corazón, se quedó allí para siempre. Jesús está en usted. ¿Y qué anhela el Señor? ¿Qué anhela Jesús? ¿No? Bueno, guiar su vida. Mientras estemos en este mundo, hermanos, usted y yo vamos a tener dificultades, tentaciones, problemas. Entonces, Jesús, o sea, el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Lo tenemos. Y cuando hay algún problema, alguna dificultad, cualquiera que éste sea, y no pedimos ayuda a Jesús, ¿no? Hermanos, estamos mal. De seguro caeremos. De seguro vamos a estrellarnos. Tengan la seguridad que así es. Por eso ustedes leen los 4 evangelios y se dan cuenta cuántas veces Jesús lo dijo: pedid, llamad. Pedid, llamad. Porque dice: todo aquel que pide, recibe. Al que llama, se le abre. O sea, el Señor nos pide. Nos dice: pidan, pidan. Y es más, es imperativo. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, dice el Señor en su palabra. Entonces, no a veces actuamos de manera insensata, que cuando hay algún problema, alguna dificultad, nos desesperamos, buscamos, nos desesperamos. O sea, la última opción es ir al Señor. La última opción es ir a hablar con Dios. La primera opción es desesperarnos, angustiarnos. Y hermanos, cuando eso sucede, estamos ofendiendo a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y se convierte en un obstáculo para orar. Sí, obstáculo. Miren, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que estar bien seguros de dos cosas. Vamos al Salmo 66. Salmo 66, leo. Voy a leer aquí el verso 18. 17 y 18 para tomar la idea completa. Dice Salmo 66, versos 17 y 18. Dice: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo me acerco al Señor con un corazón sucio e incrédulo, Dios no escucha mi oración. No lo escucha. Cuando me acerque al Señor a hablar con Él, debo estar consciente que estoy hablando al Dios que todo lo da y que todo lo puede, a mi Padre Celestial. El salmista exclama, ¿no? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Hermanos, todo aquello sucio que Dios prohíbe y nosotros lo hacemos. Todo aquello. Entonces, por eso, si usted va y tiene una pelea con su esposa, con su esposo, con su hermano, con su hermana, ¿no? En el trabajo un disgusto, y usted va con contienda a orar, o sea, Dios no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Porque hay iniquidad allí. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Bueno, por limpiar su corazón. Limpiar. Vaya con la esposa y dígale, perdóname, o el esposo, perdóname. O sea, debe ser eso algo práctico, no simplemente teórico. Debe practicar lo que el Señor le manda. Ir y hablar, ¿no? Porque, hermanos, de lo contrario, el Señor no escucha. No escucha. O si usted tiene un negocio, lo que sea, y usted está actuando malamente en el negocio, ¿no? Cobrando algo de más, o está incumpliendo algo con aquellos que trabajan para usted, les está fallando. O sea, todo eso, cuando hablamos con Dios, hay que ponernos a cuenta, limpiarnos, ¿no? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso es que hay muchas oraciones que se quedan en el tumbado nada más. Son palabras que se lleva el viento, porque el Señor no escucha. Y después decimos, ¿por qué el Señor no me responde? No escucha. Entonces, hay que limpiarnos. Pastor, hay que ser perfecto para hablar con Dios. No. Lo que Dios quiere es que si nosotros cometemos algo que a Él no le agrada, vayamos y pidamos perdón por ese acto. Yo no puedo ir delante de mi Dios sabiendo que he hecho algo malo y después presentarme delante de Él como que nada hubiera pasado. ¿Y cuántos matrimonios no son así, hermano? Pasa algo y después hablo con mi esposa y como que si nada había pasado. Usted se pelea con su hermano, ¿no? Y después pelea con su hermano como que nada hubiera pasado. No, sí ha pasado. Y debe ponerse a cuentas que ha pasado. Y con el Señor, sabiendo que he hecho algo malo delante de Dios. Y después vengo un Señor como que si nada. No. Debe pedir perdón al Señor por eso que ha hecho. Por eso, mis hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, antes de tomar la Santa Cena, ¿qué pedimos? Un momento de silencio y de quietud para ponernos a cuentas con Dios. Revisar si nos ha hecho algo malo y si estoy apto para tomar la Santa Cena. Porque dice, juicio come y bebe para sí. Entonces, el orar es algo sagrado, santo, sublime. Es un gran privilegio, hermoso privilegio, pero para orar, para que Dios me escuche, yo no debo mirar a la iniquidad. No debo hacerlo. Ahora bien, otra cosa
cosa más, hermanos. Vámonos a Filipenses, capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Fíjense, hermano, Filipenses capítulo 4. ¿Cómo debemos ir ante el Señor en oración? Capítulo 4. Leo el verso 8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, cuando nos acercamos al Señor, ¿no? Hermanos, saque de su cabeza y de su corazón toda duda. Límpiese de duda. Piense en lo honesto, en lo puro, en lo dable, es decir, lo que el Señor quiere para nosotros, con confianza. Con confianza, desterre de su cabeza o destierre de todo aquello que impide que el Señor nos dé. Porque, hermanos, cuando nos acercamos con un corazón temeroso por si acaso Dios, no, hermanos, dice la palabra que hay que acercarse al Señor con confianza, con confianza. De manera que si usted está orando al Señor y tiene dudas, ¿qué dice la palabra del Señor? No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense, no piense. Sí, es que ya vengo orando tiempo por esto y tiempo por esto y nada. Entonces ya orar, ya no. Hermanos, hermanos amados. Miren, hace más o menos unos 10 años, me fui con el hermano Luis Valencia a Chanduy. Salimos como a las 8 de la mañana de la casa de él. Y él iba a hacer una diligencia. Lucho tenía que estar aquí a las 3 de la tarde. Entonces nos quedamos visitando en Chanduy y ya más o menos a las 12 del día almorzamos ya para regresarnos. Cuando ya nos regresamos en la carretera el camino que conduce a la carretera principal, vía la costa, iba una señora con 2 niñas, una en brazos y la otra caminando. Entonces mientras manejamos, la señora hizo así, que paren. No paramos, seguimos de largo. Digo, Lucho, parece que la señora está orando. Entonces, para y dice, dio retro. Por favor, ¿me pueden llevar a algún dispensario, algún hospital? ¿No? La niña, ¿no? 6 meses, volaba en fiebre. Y la otra así. Vamos. ¿No? Fuimos hasta Santa Elena. En Santa Elena, en el dispensario, la señora va a la señora atiende. La niña, una enfermera, la niña volaba en fiebre. Era una cosa triste y la señora, ¿no? Era una muchacha de no más de 22 años, pero ya tenía las 2 niñas, lloraba. Entonces, vamos a ver. Señora, venga, Lucho, ¿no? Debimos empezar por orar por la niña. Y la trajimos al carro, y en el carro la acostamos y nos pusimos a orar, imponiendo las manos a la niña. Lo volaba en pie, hermano. La enfermera solo la atendió. Sí, entonces pensé que el doctor se desocupe. Habían como 12 personas allá antes que el doctor se desocupe. En el carro, a orar por la niña. Hermanos, esta es una de las muestras por la cual predico, no porque simplemente lo leo, sino porque he visto la mano y el poder de Dios inmediatamente. Oramos por la niña y la niña abrió los ojos y no tenía fiebre. No tenía fiebre. Se le pasó la fiebre. No tiene fiebre. El Señor lo hizo. Pero fue inmediato. Y cuando el Señor tiene que actuar de manera inmediata, lo hace. A veces nos hace esperar. Pero cuando es algo inmediato. Pedro se hundía y Jesús solo, ¿qué dijo Pedro? Sálvame, enseguida lo levantó. O sea, hay momentos en que Dios dice, actúa así. Hay momentos que nos hace esperar. Entonces, cuando estoy hablando con Dios, cuando estoy orando,
Yo digo, Señor, siempre en tu tiempo. Por eso en el Padre Nuestro, ¿no?, el Señor enseña, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase todo conforme a tu voluntad. Es decir, en el tiempo que tú quieras. Porque siempre, hermanos, Dios sabe esos detallitos que nosotros no sabemos. Por eso es que hay que confiar que el tiempo del Señor es el mejor. Nosotros creemos que aquello que estamos pidiendo debe ser inmediato. Debe ser inmediato. Pero Dios dice, no, hijo mío, aún no estás preparado o aún no se reúnen todas las adecuaciones para dártelo, pero espera. Entonces, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que buen nombre, confiando y orando a mi Dios que Él lo dará en su momento, en su tiempo, sin ninguna duda, no dudando nada, porque repito, la Escritura dice que el que duda no tiene nada, no obtendrá nada. Pero Señor, yo sé que tú lo harás en ti. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es verdadero, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en eso, pensate. Cuando estamos orando, hermanos, orando, saquemos de nuestra cabeza todo ese negativismo. No, otra vez el Señor, no, hermano. Y el demonio, a veces cuando estamos orando es cuando más ataca. Estamos orando y, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú le fallaste a Dios en esto. Pero usted, hermano, en el nombre de Jesús, no. Sí lo hice, pero somos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Cristo me perdonó, me limpió, soy libre de pecado, soy limpio de pecado, y no importa que el acusador, ustedes saben que la Biblia llama a Satanás el acusador, por eso no tiene cabida aquí. Él es un mentiroso, es padre de mentira, así lo llamó el Señor, padre de mentira, de toda mentira. Él es un mentiroso, y si viene y nos susurra nuestros pecados pasados, decimos, no, la sangre de Cristo me limpió, la sangre de Cristo me lavó, y todo lo que es bueno, todo lo que es justo, mente positiva, hermanos, positiva. Aún la palabra nos enseña que las adversidades, a veces estoy orando por algo y justo vienen cosas contrarias a lo que estoy orando. Señor, pues yo estoy orando por esto. Dios dice, sí, yo estoy escuchando, pero Señor, está pasando todo lo contrario. Confía en mí. ¿Qué te digo en mi palabra? ¿La has leído? ¿Tienes subrayado ese versículo? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún las contradictorias. Ya vas a ver después. Pero confía en mí. Aún eso, hermanos, en medio de las adversidades, hay que confiar en el Señor. Estamos orando por algo y están pasando cosas contrarias. Hermano, la fe en la oración, hermanos, es fundamental. Porque, reitero, sin fe es imposible, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Entonces, si estoy orando por algo y para algo, confío en el Señor que Él me lo dará. Reitero, y el tiempo de Dios es mejor que el mío. Así es, mi hermano. El tiempo del Señor es mejor que el mío. Usted no sabe qué va a ocurrir mañana. Y Dios dice, yo sé cuándo te lo doy. Te lo voy a dar cuando puedas disfrutarlo. No ahora. Porque si lo doy ahora, te va a causar daño. Espera, tranquilo, tranquila, que yo te lo voy a dar. Pero confíen. Cuando nuestros padres, nuestros hijos, familiares, un amigo, se va a algún lado, como sale de noche, hijo, te acompaño para que por si acaso te pase algo. Es natural en un padre o una madre hacer eso. Pero mis hermanos, díganme una cosa. ¿Qué es más importante? ¿Que yo acompañe a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, o que el Señor vaya con él?
que el Señor lo guarde, que el Señor lo cuide, que el Señor lo proteja. A veces pensamos que somos más que Dios. Ay, que no lo acompañé, y como no lo acompañé, algo malo le puede pasar. Pero si Jesús está con él, si el Señor está con él, ¿qué compañía más poderosa puede tener? ¿No? Mi esposa gritando, ¡ay, va a pasar algo, va a pasar algo! Dios dice, no, si va a mi lado, tranquilo, Eduardo, tranquilo. Mejor que se quede en la casa entonces. Estar con mi Dios. Porque, hermanos míos, Cristo es seguridad. Cristo es seguridad. Miren, les dice un hijo de Dios imperfecto, quien está predicando. Pero, hermanos, les puedo asegurar que las bendiciones de Dios son perfectas. Y que el Señor da en su momento. Que el Señor responde. Que Dios no falla. Jesús no falla. Sí, nosotros fallamos. Pero gloria a Dios que su palabra dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y cuando Él me manda a, dice, pedir, es que hay que pedirle. Él me dice que pida. Me pide, me demanda que pida. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Al que llama se le abre. Lo dice Jesús. Yo no voy a desconfiar de mi Señor y Salvador, porque lo dice Él. Pero ¿qué ocurre muchas veces con los creyentes? ¿No? En Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 19 de Proverbios, leo el verso 3. Proverbios 19:3. Dice así la palabra de Dios: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué es lo que dice aquí el autor sagrado? Dice, la insensatez, es decir, tomamos malas decisiones, caemos en malas acciones, y luego le decimos, Señor, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no impediste? ¿Por qué? Empiezan las quejas y las quejas. Hermano, al Señor no le gustan las quejas. Usted lo ha escuchado. No le gustan las quejas. Hay creyentes, hijos de Dios, que solamente se andan quejando. Se andan quejando. Y hermanos, cada queja, usted como hijo de Dios, como cristiano, no es bueno. No es bueno. Bueno, ya hace unos 20 años, puede ser 25 años, ¿no? Una hermana se fue a Francia. Un año estuve estudiando en Francia, ¿no? Antes de que se vaya a Francia, ¿no? Pedí oración. En el rato menos pensado, se fue a Francia. No la vimos un año. Regresó, ¿no? Y cuando regresó, ¿no? Nosotros decimos, oye, qué bien, ¿cómo te fue en Francia? Se quejaba de todo. Se quejaba de que haya esto y este otro, y que ahora tienen que pagar la deuda del pasaje y todo eso. Ya. Dios mío. Digo, oye, hermana, antes de que te vayas, no pediste oración, oramos por eso. Dios te permitió viajar y ahora andas quejándote en vez de venir al culto, pero un culto de oración y testimonio. ¿Por qué no das gracias al Señor por todo? No, es que no tengo que pagar esto y esto. ¿Para qué viajaste, pues, entonces? ¿Para qué? Y es así, la insensatez del hombre tuerce su camino y después le echa la culpa al Señor. Se anda quejando esto de Dios. No, mis hermanos. No. La Biblia nos demanda que alabemos al Señor. Y la queja es lo opuesto a alabanza. Quejarme es completamente, o sea, acá está la alabanza, acá está la queja. Son dos polos opuestos, completamente opuestos. Y el Señor, como hijo suyo, quiere que lo alabemos,
Y no me refiero simplemente a cantar los himnos, los cánticos. No, la alabanza tiene que ver con que usted dé testimonio a una persona, a un hermano o a un impío. No, gracias al Señor Dios me ha provisto. Gracias al Señor Dios me da. Usted está alabando al Señor. Pero si viene su vecino y, oh vecino, la situación está difícil. Sí, vecino, no hay para esto y esto y otro. Usted también como el vecino, quejándose, también quejándose. No. Pero usted es el que está consciente de que el Señor lo tiene con salud, lo provee, lo protege, bendice a su familia. Y no da gracias a Dios por eso. Por favor, mis hermanos, por favor. ¿No es acaso lo más hermoso, ¿no?, sentarse en un rincón de su casa y ver a su familia y que están con buena salud? Ver que en la refrigeradora hay que comer. No da gracias a Dios por eso. Alabe al Señor, bendiga al Señor. Su refrigeradora tiene, o solamente hay hielo y agua helada. No, hermanos, alabar al Señor, no andarnos quejando, no murmurar del Señor, porque a Dios no le agrada eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Leo aquí, hermanos, el verso 10. Primera carta a los Corintios 10:10 dice: ni tentemos al Señor también como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan? Camino a la tierra prometida, empezaron a quejarse, a quejarse, a quejarse. Ah, no, el Señor, no. Serpientes los mordieron en el desierto y murieron allí. Esto está escrito para que aprendamos, hermanos, es escritura del Señor, que la queja no le agrada a Dios. Todos esos que se quejaron fueron muertos, mordidos por serpientes. ¿Ah? ¿El diablo lo mandó? No, el Señor lo permitió. Porque no estamos, nosotros somos para alabar al Señor, para adorar al Señor, no para andarnos quejando y estoy aquí, estoy acá. Me agrada cuando un hermano o una hermana, ¿no?, me agrada. Y les digo, no importa la hora, hermano, si yo puedo lo leo en ese momento, no importa. Me agrada cuando un hermano o una hermana me dice: Eduardo, quiero orar, oración por esto. Bendito sea el Señor. Ayer recibí, estaba con Jonathan viendo un partido de fútbol, recibí en ese momento una llamada de una hermana que vive en Estados Unidos. Eduardo, mi mamá, la vamos a operar, por favor, ¿no? Gloria a Dios. Claro que voy a orar por tú. Claro, para eso estamos, hermanos. Soy su hermano en la fe. Vamos a orar, vamos. O sea, hermanos en la fe, orar es un privilegio. Cuando un cristiano, una cristiana, un hermano en la fe me dice: pastor, estoy orando por usted, ¿no? Oh, que Dios te bendiga, hermano, porque usted y yo necesitamos oración. Sí, cuando un hermano o una hermana, hermano, somos un ejército, el ejército de Dios. Y saben, los que han estado alguna vez en el ejército o hicieron su servicio, ¿saben? Una de las cosas principales es protegerse el uno al otro, guardarse el uno al otro. El compañerismo, guardarse, protegerse. Es una de las cosas principales en el ejército, ¿no? Cuidar a los heridos. Todo eso, mis hermanos. Entonces, cuando viene usted y tiene una necesidad de orar, que alguien ore por usted, y usted dice: no, mejor no digo nada, hermano, pida oración. Ore usted y pida oración. Y si tiene alguien en casa con quien puede orar, no desperdicie ese poder. Póngase de acuerdo con él, póngase de acuerdo con ella y arrodíllense y clamen por lo que tienen que pedir al Señor. Porque el Señor no es alguien que se niega. No. Pedid y se os dará, dice la palabra del Señor. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Pero la pregunta es: ¿hay fe cuando pido? Todo lo bueno, todo lo justo, todo buen nombre. No, hermano. No. Yo les he conversado de aquella ilustración preciosa
preciosa, ¿no? De hace muchos años, creo que del siglo XVIII, XIX, ¿no? Que los agricultores, ya 3 meses que no llovía, y no llovía, y no llovía. Entonces se reúne la iglesia, ¿no? El pastor da un sermón, pero eso que conmovieron. Señor, mañana nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir mañana. Porque mañana el Señor enviará la lluvia. Va a haber mucha lluvia. Entonces la iglesia se fue con el sermón. Al otro día regresan a reunirse, pues supuestamente ya había la lluvia. Iba a haber la lluvia. Y de todos los que fueron ahí, que eran más de 300, solo un niño llevó el paraguas. Solo un niño llevó el paraguas. Es decir, el niño tuvo fe. Solo el niño. Entonces, mis hermanos, así a veces oramos nosotros. Oramos por si acaso. No, mi hermano, mi hermana. Cuando ore con fe. Pida con fe. Clame con fe y confíe en que el Señor Jesucristo se lo va a dar. Señor, tu tiempo es mejor. Hay cosas que le he pedido, hermano. Llevo años pidiéndole. Y yo sé que Dios me la dará en su tiempo, en su momento. Sigo clamando a Él, sigo orando a Él, sigo confiando en Él. Así es. Porque lo que más hace el enemigo es tratar de desanimarnos. Mira, ya. No, hermano, no. Siga orando. Siga doblando rodillas, siga clamando al Señor, siga haciéndolo. Y Jesús, nuestro Señor, nos hace una pregunta. Vamos a Marcos capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Verso 23. Dice así la palabra del Señor. O mejor leamos el episodio para tomar la idea completa, ¿no? Hay un hombre que lleva a su hijo endemoniado delante de Jesús. Y vemos lo que ocurre. En el verso 19 leo el capítulo 9 de Marcos. Dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Es decir, primero llevaron el endemoniado a los discípulos. Y los discípulos lo tratan y nada, no sirve ese demonio. No sirve ese demonio. Entonces ahora se lo traen a Jesús. Y Jesús dice, qué incrédulos que son. Verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. Y es la pregunta que el Señor le hace a usted, me hace a mí. ¿Puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. Eso nos enseña la palabra del Señor. Al que cree, todo le es posible. Pero a veces cuando nos acercamos a orar, simplemente balbuceamos palabras que se quedan en el tumbado, porque oramos sin fe, sin confianza. Y oramos con el corazón cargado de contienda, de orgullo, de vanidades. Y hermanos, amados, hay que despojarse de todo eso. De todo eso. Hay que descargar todo eso y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque si Jesús nos escucha,
tendremos lo que estamos pidiendo. Sí, hermanos, tendremos lo que estamos pidiendo. El Señor nos dice que Él no falla. Su palabra nos dice que Él no falla. Nuestros testimonios saben que Él no falla. Jesús no falla. Creer en Jesús, creer en el Señor Jesucristo, es lo más precioso que tenemos en nuestra vida. Sí. A veces decimos, oh Señor, tanta. Miren, hermanos, hace 2 años, unos amigos, hermanos en la fe, también pastores, ¿no? Salimos de aquí, nos reunimos en el Bol del Sol y de ahí fuimos al hospital de niños, que queda en Tarazana. Y cuando recorrimos el hospital de niños, la cantidad de niños enfermos allí. Vimos a un padre y una madre llorar por su niño que había fallecido. Y niños que nacen con males congénitos y ¿no? Cómo gritan y cómo lloran a sus padres, más que los niños. Entonces digo, Señor, a veces uno no valora lo que tiene. Que nuestros hijos están bien, nuestros hijos están sanos, que Dios provee para ellos, que Dios es bueno, que Dios es fiel. A veces no valoramos eso y nos acostumbramos que todo esté bien. Y cuando algo pasa, le decimos, Señor, ¿por qué? No. Hermanos, aprendamos a orar dándole gracias a Dios, orar confiando en lo que Dios nos provee, orar confiando en que el Señor no falla. Dígame, ¿alguna vez Dios le ha fallado? Nunca. ¿Cuántas veces usted le ha fallado al Señor? No me diga cuántas. Pero Jesús nunca falla. Por tanto, se los pido, se los ruego en el amor de Jesús. Cierre la puerta de su cuarto, arrodíllese y pida al Señor por la iglesia. Pida al Señor por su familia, por los que no conocen a Cristo. Pida al Señor que le haga a usted una fuente de bendición donde quiera que esté. Sí, mis hermanos, Cristo está buscando verdaderos adoradores. Él lo está buscando. Mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, despojémonos de toda incredulidad que deja la oración aquí en el tumbado. Y tengamos confianza, tengamos fe y oremos, porque el Señor sabe que tiene grandes cosas para usted y para mí. El Señor lo sabe. Él quiere darnos cosas grandes. Dice la palabra que Dios tiene preparado cosas grandes que nosotros ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Pero todo lo tendremos en el momento que tengamos que actuar con fe en la oración, confiando en el Señor Jesucristo. Hermanos, si pueden creer, al que cree, todo le es posible. Yo creo. ¿Usted cree? De verdad. Tenga la seguridad, hermanos, ¿no? Que a la vuelta hay una bendición grande para usted. Este mes de julio de 2019, ¿no? Hasta este mes, desde enero, he tratado con la palabra de Dios de que la fe, la confianza, la devoción en la familia, en los padres, la fe predomine en nuestras vidas. Ese ha sido el objetivo todos estos meses. Pero quiero en el Señor y oro a mi Dios que nada de todos estos meses ha sido por gusto. Que usted ame a su familia, que usted bendiga a su familia, que bendiga a su iglesia, pero sepa que el Señor no se quiere quedar solo con su familia, sino que sea de bendición a todos, que traiga personas a los pies de Jesucristo, personas que están desesperadas, personas que están necesitadas, necesitan, creeremos el mensaje. Pero hermanos, todo debe comenzar en sus corazones. Acuérdense, no desperdicie el tiempo. Arrodíllese ante Dios y pida y clame con fe, con confianza, que Jesucristo se lo dará.
se lo dará. Tengan la seguridad que así será. Que Dios les bendiga, hermano.